También tenemos que el etileno se puede convertir en etanol a través de hidratación de la molécula. El acetileno por hidratación del acetaldehído, que se va a hidrogenar y va a formar etanol. Y como ya dijimos, nuestra flora bacteriana. Por eso es que decimos que, por ejemplo, el consumir cantidades altas de manzana puede aumentar nuestro nivel de alcoholemia si usamos un espirómetro, ¿sí? Pero obviamente tendría que ser una cantidad sumamente grande de manzanas en primera instancia. Y segundo, el grado alcohólico no es tan elevado, ¿sí? ¿Por qué nos interesa eso? Porque esto es lo que se usa en medicina legal, por ejemplo, para cuestionar la veracidad de un test de alcoholemia, ¿sí? Pero a la población no le avisamos esto porque luego va a querer justificar sus alcoholemias teoribólicas diciendo que se ha comido 1000 manzanas y mentira, pues, ¿no? Entonces, no, a nivel de medicina legal se maneja bastante eso. Fíjense los usos del alcohol. Se usa para un montón de cosas. Primero, que es una sustancia psicoactiva, entonces se usa por consumo, el individuo lo usa de forma recreativa, podríamos decir, para fiestas, acontecimientos, reuniones de amigos y demás, que además, como hemos dicho cuando hemos visto sedantes hipnóticos, actúa en el sistema GABAérgico también, entonces sí el individuo va a sentir relajación, tranquilidad, disminución de la ansiedad con el consumo de alcohol, pero serán pequeñas cantidades de consumo, no cantidades grandes. ¿Cómo está? Buenos días. Claro que sí, adelante. Buen día. Que les quiten su sueldo a los del Congreso que duermen ahí en sus sesiones, que les paguen los bomberos, ¿ves? No es posible que no se reciba sueldo. Ayer habían fallecido 3, ¿no? Y uno de 18 años. TikTok. Bien, entonces. El alcohol se usa en muchos productos, podríamos decir, ¿no? Entonces, como estábamos mencionando, uno es como sustancias psicoactivas, recreativas, fiestas, eventos y demás, que es habitual y es lo que más conocemos del etanol principalmente. Pero también, fíjense, se usa como aditivo de combustibles, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de combustibles que utilizan, etanol, ahora se está hablando mucho del biodiesel y demás, que van a usar estas moléculas como elementos de producción, podríamos decir, ¿no? También podemos mencionar la manufactura de los alcoholes, la elaboración de cosméticos, perfumes. A ver, les pregunto, ¿en algo que han usado ustedes cosmetológico hoy día, será que había alcohol? ¿Qué? En el perfume, por ejemplo, ¿no? Muchos de los perfumes utilizan en el procesamiento alcohol. ¿Qué más? El desodorante en general no trae alcohol. ¿El spray? Sí, algunos sí. Listerina. No. ¿Qué más? Enjuague bucal. El enjuague bucal, ¿no es cierto? El de adultos tiene, por eso que hay de adultos y hay de niños, porque el de niños no puede tener alcohol, porque a veces lo tragan los enanos, ¿no? Entonces, sí, también cosas de uso habitual, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Habrá alimentos con alcohol? Sí. ¿Como cuál? Hay helados, pastas al ron, hay panqueques, tortas, qué sé yo. Para las fiestas está de moda, ¿no? Las gelatinitas con alcohol y no sé qué. Entonces, sí se usa en varios tipos de alimentos, chocolates, tortas y demás. ¿Sí? Fármacos. ¿Hay fármacos con alcohol? Decimos al paciente 2 cervezas por día, como 2 chelitas diarias que tomará en la receta. Una de nuestras hipótesis sacó el fármaco, ¿no? De la receta terrible. 2 chelitas al día. ¿Hay fármacos con alcohol? ¿Han tomado alguna vez echinacea? ¿Tiene alcohol o no? Claro, la plantita está macerada en alcohol. ¿Sí? Entonces, sí, hay sustancias que han sido maceradas, que son elixires y demás, que contienen alcohol. ¿Sí? Bien, plaguicidas. ¿Sí?
¿sí? Varios plaguicidas, insecticidas contienen. Y podríamos decir que estos años, desde la pandemia, se ha usado más alcohol que en los anteriores 50 años. Todos los días estábamos, ¿no? Alguien sonaba, cuidado, como mosquito. Entonces, sí hemos usado un montón de alcohol también para desinfección, como sustancia que nos puede mantener, entre comillas, con menos riesgo de infecciones de la expresión. ¿Sí? Entonces, fíjense, realmente la industria del alcohol es sumamente amplia y muchos de estos productos no son para consumo, sino que tienen otros fines. Por ejemplo, los combustibles no vamos a estar consumiendo, ¿no? Pero los usamos de forma habitual para nuestros vehículos, para nuestras máquinas. Entonces, muchos de estos, si bien no son de consumo directo, sí los vamos a tener constantemente cerca de nosotros porque se usan en el cotidiano vivir para varias cosas. ¿Sí? Bien, y acá teníamos los otros dos tipos de alcohol que nos interesan. No son los únicos, pero tienen y han tomado estos últimos años mayor importancia por varias razones. Uno de ellos es el metanol. ¿Qué es el metanol? ¿Han escuchado hablar del metanol alguna vez? Es otro tipo de alcohol, ¿sí? Que, pues, no ha sido diseñado para el consumo humano. O sea, no deberíamos consumir metanol, porque es terriblemente dañino para la salud, ¿sí? Pero en nuestro medio hay mucho consumo. Estos, bueno, son más tragos peruanos. En nuestro medio hay más pampeño y otras cosas, ¿no? Que son, entre comillas, son tragos baratitos. Pero son baratos porque contienen metanol, ya están adulterados. ¿Por qué? Porque el metanol, por ejemplo, está muy presente en los alcoholes de quemar, que son para la industria, no son para el consumo, ¿sí? Tradicionalmente la población decía, no, pues preparaban para las fiestas grandes con alcohol caimán. ¿Conocen el alcohol caimán? Que vienen unas latas así grandes y tiene una etiqueta con un caimán, por eso se llama alcohol caimán. Es metanol, ¿sí? Entonces preparaban traguitos con metanol, porque hacían refresquitos de frutas y metanol le echaban alcohol caimán, y decían que para curar, para que no sea dañino, se prendía fuego. Una pasadita que según ellos ya era etanol. Y así consumían. Entonces el metanol, uno de sus principales sitios de afectación es el nervio. El paciente se va a quedar ciego mucho más rápido con esto que con el metanol. Y hay pacientes que con un solo consumo en cantidades masivas se ha quedado ciego. Uno sola vez. ¿Sí? Entonces es terrible, vamos a ver sus metabolitos. Y el problema es que muchos de estos tragos en nuestro medio están adulterados. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas de las bebidas artesanales que entre comillas son más saludables, como la chicha, el guarapo y demás, porque son por fermentación, en nuestro medio están terriblemente contaminadas. ¿Sí? Primero, ¿cuál es la forma de producción de la chicha? No sé. ¿Alguna vez se han preguntado antes de tomar? ¿Cuál es la forma tradicional ancestral para producir la chicha? Desde los incas, ¿cómo se produce la chicha? Se masca y se escupe. Se agarran el maíz, masca, escupe, masca, escupe, masca, escupe, porque las enzimas de la saliva van a hacer que fermente. O sea, ya por ahí el cochinito, ¿no? Que lleno saliva de alguien. ¿Se dan cuenta? Y esa es la forma tradicional más sana de producir la chicha. ¿Sí? Ahora, para fermentar requiere tiempo. Entonces, ¿qué hace la caserita? Como tiempo es dinero, pues en vez de esperar las semanas que tiene que esperar para que macere, acelera el proceso. ¿Cómo hace? Uno, han encontrado, y no me estoy inventando yo, ha salido en las noticias y demás, y además he hecho estudios bacteriológicos, han encontrado que le meten heces fecales. No solo de animales, también de humanos. Y según los productores, eso trae más gente. Imagínense. Le meten frutas podridas, marlos de choclo, un montón de cosas que aceleran la fermentación. No digo todas, pero un porcentaje alto de los productores de hoy hacen eso. Y obviamente, para aumentar el grado alcohólico más rápido, le meten metanol, alcohol caimán. Ya está.
y grandes cantidades de azúcar que hacen que la fermentación se acelere. Entonces, en menos tiempo tienen una chicha más fuerte y más rápido, y eso implica dinero, pero es terriblemente dañino y peligroso para la población que consume, ¿sí? Entonces, vean, es un problema bastante importante. El otro punto que todavía tenemos tristemente son nuestros mineros, ¿sí? El minero, ¿cómo entra a trabajar a la mina? Todavía tenemos minas, ¿no? ¿Cómo entra el minero a trabajar a la mina? Su coca, su cigarro y su botellita de alcohol. Y es alcohol puro, y es alcohol medicinal o alcohol de quemar. No se lleva un whiskycito, ¿no? En su sobaquero, ¿no? El que cuesta 2 pesitos en la farmacia, ese se lleva. Entonces, y va fumando, masca su coca, su tapita de alcohol, porque no le haga frío, porque no tenga miedo, para que esté bien. Y tenemos niños mineros. Sí, a pesar de que existe la ley que dice que los niños no deben trabajar, tenemos mineritos de 10, 12 años que trabajan en la mina. Su esperanza de vida, por supuesto, no es ni la mitad del resto de la población. Y vean, tenemos documentales. Los extranjeros tienen que venir a hacer documentales, ¿no? Nosotros somos ajenos a nuestra realidad. Hay un extranjero, un español, creo que ha venido a hacer un documental muy bueno que deberían verlo, que se llama El Minerito, que cuenta la realidad de esa población de Potosí, en Oruro, que trabajan así, ¿sí? Y muestra. Y realmente esa población consume metanol, ¿sí? Entonces, sí hay población que está consumiendo metanol y obviamente eso tiene graves consecuencias para la salud. Y bueno, finalmente tenemos el etilenglicol. Este sí que no se debería usar absolutamente jamás en un individuo humano, por decirlo así. No es para consumir y no existe ninguna razón para que una persona consuma etilenglicol. ¿En qué tenemos etilenglicol? ¿Conocen el anticongelante? ¿Para qué se usa? Para los autos. Para el sistema de refrigeración del radiador de los autos. O sea, algo que es para el sistema de refrigeración del auto, ¿cómo? ¿Para qué consumirías? De esto todavía estamos viendo, ¿no? Para adulterar, porque es barato. Pero esto no. ¿Sí? ¿Dónde tenemos? En líquidos para descongelar, removedores de disolventes de pintura, en las fotocopiadoras, las imprentas, ahí tenemos etilenglicol. Entonces, fíjense, etilenglicol es industrial. No tendría que usarse en absoluto en una persona. No tendría que haber forma de que una persona consuma etilenglicol. ¿Se dan cuenta? Pero, pues antes no le daban tanta importancia, ahora le están empezando a dar más, por 2 razones. Primero, yo siempre les decía, si encuentran un paciente etilenglicol, sospechen de homicidio o intento de homicidio. ¿Sí? Se maneja mucho en la parte médico-legal. ¿Por qué? El etilenglicol, a diferencia de los otros alcoholes, tiene 2 características que hacen que sea altamente peligroso. Número 1, no tiene olor. Número 2, sabe dulce. Diferente del resto de los alcoholes. Entonces, esta sustancia se camufla sumamente fácil en alimentos dulces. Entonces, sí hemos tenido hechos delictivos, no aquí, porque aquí no hacemos, necesitamos un espectrofotómetro para determinar presencia de etilenglicol o de metanol en sangre, y no tenemos en los hospitales, pero en los casos de criminalística afuera, sí se hace, en los hospitales se hacen los estudios toxicológicos completos en los pacientes con casos raros que no se encuentran las causas. Entonces, por ejemplo, uno de los casos era un señor que estaba casado años con su esposa y demás, y bueno, ya la relación no estaba bien, entonces lo más sano era que se divorcien, ¿no? Pero, como tenían un contrato prematrimonial, entonces la esposa se quedaba sin nada, se divorciaba. Entonces la psicópata dice, ok, no voy a divorciar, lo voy a eliminar. Yo me quedo con todo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso muy cariñosa, muy amorosa, lo cuidaba al esposo y demás, y empezó a darle todos los días pequeñas cantidades de etilenglicol. Le encantaba al señor el helado de frambuesa, de no sé qué, le mezclaba con el helado. Le encantaba el jugo de arándanos, entonces todos los días del desayuno le hacía juguito de arándanos con etilenglicol. Y como es dulce, solamente hacía que el jugo sea más dulce o que el helado sea más dulce, nada más. Entonces el señor, sin tener ninguna patología, ninguna enfermedad ni nada, de repente ¡pam!, se descompensaba, venía la ambulancia, lo llevaban al hospital,
el riñón está fallando, porque el etilenglicol ataca principalmente al riñón, sí a todos los otros órganos, sistemas, pero el riñón es principal, víctima, vamos a decir. Entonces lo llevaron al hospital, estaba haciendo falla renal, las pruebas de función renal, para todo un montón de cosas, que hacían estudios, buscaban, no había enfermedad básica. ¿Por qué el riñón funcionaba? Lo estabilizaban, lo mandaban a su casa, estaba bien otra vez y la esposa otra vez le empezaba a dar. Pasaba un par de semanas, ¡boom! Otra vez se descompensaba, iba a la ambulancia, lo llevaba, otra vez falla renal. El riñón ya estaba más comprometido, ¿no? Otra vez lo estabilizaron, pero no encontraban nada. Ya había pasado como 3 oportunidades, entonces a uno de los médicos le ocurre y dice, háganle un perfil psicológico. Algo tiene que estar haciendo este episodio, no puede ser ni normal, no hay patología de base. Le hicieron el perfil toxicológico, ¡pum! Etilenglicol. Hicieron la denuncia, los forenses a la casa, encontraron los frascos, los vasos, se preparaba todo. En uno de los casos, entró a terapia intensiva el paciente y no sobrevivió. Pero la tipa la casa. ¿Sí? Y así, hay varios casos de criminalística muy interesantes asociados a etilenglicol. Si no se hace un perfil toxicológico, puede pasar desapercibido. Y aquí yo les digo, terrible, ¿no? Entonces, por estos hechos se ha empezado a tomar más atención al etilenglicol. Y tiene las características de toxicidad similares a las de una intoxicación por alcohol. Entonces, vamos a ir viendo un poco sus características, ¿sí? Y bueno, empezadita la pandemia, estamos hablando de hace un par de años, hemos tenido un hecho accidental en el Brasil que ha generado polémica y obviamente pues a partir de eso también se le toma más en cuenta el etilenglicol, porque ocurrió que en 3 estados diferentes se intoxicaron varios pacientes al mismo tiempo y no sabían con qué. Toditos estaban hospitalizados, creo que se murieron 2 o 3 o algo así. Pero era como si, por decirles, se han intoxicado 5 en Cochabamba, 5 en Santa Cruz y 5 en La Paz. Y presentaron las mismas características clínicas, nadie sabía qué tenían. Y además, ni se conocían, ni eran parientes, y estaban en departamentos diferentes. O sea, no había conexión entre los grupos de pacientes. Entonces, cuando empezaron a analizar y a ver qué podía ser y revisar, empezaron a hablar entre los médicos, porque salía así los reportes como enfermedad desconocida, no sabían qué era, si era contagioso, si no era, porque estaban muy mal los pacientes. Empezaron a engranar las cosas y hablar entre los profesionales y se dieron cuenta que existía un factor en común. Todos habían consumido cerveza, ¿no? Y empezaron a analizar el producto y se dieron cuenta que la cerveza era de la misma marca y del mismo lote. Por decirles, aquí la taquilla produjo la cerveza y distribuye, ¿no?, a todos los departamentos, por decir. Y ese lote estaba contaminado con dietilenglicol. Entonces mis alumnos que llevaban conmigo desde que se tocaban, doctora, ese etilenglicol, el dietilenglicol se convierte en etilenglicol. No, claro, en el organismo se parte en 2 moléculas y se convierten en 2 moléculas de etilenglicol. Entonces esos pacientes tenían intoxicación por etilenglicol. Entonces ahí yo le pregunté a un amigo que trabaja en el CBN y le digo, ¿para qué usan dietilenglicol? ¿Cómo puede haberse contaminado la cerveza? Porque no es un producto que sea parte de la composición de la cerveza. No es, no debe ser. Y me dice, pues tenemos silos donde se procesa la cerveza y obviamente varía la temperatura, ¿no? La enfrían de golpe, la calientan, la enfrían para fermentar más rápido, ¿no? Y me dice, en un silo está la cerveza y afuera tiene otro compartimiento, otro silo, donde hay dietilenglicol que mantiene la refrigeración del producto. Pero tenemos sensores y está súper controlado porque siempre nos orientan en que es tóxico. Y si en algún momento se contamina el producto, aunque sean litros y litros, se desecha. No puede salir al mercado porque sabemos que es peligroso para la población. Sí, entonces, ¿qué puede haber pasado? Él me dice, o se han arruinado sus sensores y no ha detectado los niveles de contaminación, o se han dado cuenta y han dicho que salga así el producto por no perder plata, que sería terrible.
Entonces estaban investigando y haciendo un proceso, ¿no? Entonces, es muy peligroso, ¿no? Y yo pues siempre, hasta ahora tengo la incógnita, porque alguna vez conversábamos así con sus compañeros, uno levanta la mano y dice, yo estoy asustadísimo porque mi primo es productor de vino de Bolivia. Y pues el otro día le acompañé a su reunión, que tenía reunión con varios otros productores, y dijeron que, bueno, por el cambio climático, qué sé yo, las uvas ese año estaban amargas y la producción de vinos estaba amarga, estaba fea. Entonces dijeron, bueno, le pondremos etilenglicol para que mejore el dulzor del vino. Yo, ¿qué? Así, ¿no? Entonces, desde esa vez, ya digo, no siempre es intento de homicidio. O sea, puede ser que estos vendedores inescrupulosos te han mezclado para mejorar el sabor de la bebida y nos hemos intoxicado involuntariamente, consumiendo un producto malo. Pues no siempre es intento de homicidio. Pero cuando ven una intoxicación por alcohol rara, que el paciente no está recuperando, que está muy intensa la sintomatología y demás, sospechan. ¿Podría haber etilenglicol? Podría haber. ¿Sí? Entonces, ahora decimos, casi siempre es intento de homicidio, pero no siempre, a veces no. ¿Sí? Bien, entonces, por eso les decía aquí, cuando hablamos del consumo de alcohol, es una enfermedad grave el alcoholismo. El consumo agudo también es un problema de salud pública importante porque no afecta solo al que consume. ¿Sí? Si ustedes revisan las estadísticas, el consumo de alcohol es una altísima causa de muerte y mortalidad en todos los estratos. Porque en general no solo afecta, como decimos, al consumidor. El consumidor tiene familia, tiene hijos, tiene padres, entonces sí les afecta de una u otra forma. ¿Sí? Segundo, las consecuencias médicas, tenemos consecuencias de consumo agudo y de consumo crónico. Ambas son complejas y son peligrosas. En los accidentes de tránsito y la violencia, principalmente la intrafamiliar, aunque también decimos en general, está ligada al alcohol en un porcentaje sumamente alto. ¿Sí? Por eso es que insistimos tanto en que si bebe no conduzca. Conduce, no beba, ¿sí? Porque muchas veces el que ha bebido no es el que paga los platos rotos, por decirlo así. Como hace poquito hemos tenido un accidente, ¿no? Del motociclista, del profesor de educación física, el frentecito del SAT. El que se ha metido así, segurísimo que estaba en estado de ebriedad. Seguro, aunque digan, no, que no sé qué, que no se ha tomado. Matándose. No es cierto, no están chupando el dedo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de situaciones. Atropellan a mujeres, a niños, a mujeres embarazadas, a jóvenes que estaban caminando por la calle sin molestar a nadie. Y matan gente. ¿Sí? Hoy dirían que quieren morirse, que se muera por solo, pero que no mate al resto, que no ponga en riesgo al resto de la población. Entonces es totalmente irresponsable beber y conducir. Y aunque no crean, seguimos teniendo un montón de población que se va a beber en auto, se va a beber en moto. Y a ver, pídanle sus llaves si quieren pelear con uno, porque no, yo nomás manejo mi auto, me lo vas a hacer fuerza. Entonces, es terrible, es una total irresponsabilidad. Entonces, hay que cambiar eso. ¿Eh? No ir en auto, ¿no? Espera nomás, yo van a esto. En caballo tampoco. En bicicleta tampoco. O sea, ni siquiera los parámetros van a ver, nos dicen, en cierto nivel de alcoholemia ni siquiera deberías manejar bicicleta. ¿Sí? Peor pues un vehículo. Entonces es muy importante. Ok, vamos a quedar ahí. ¿Quieren descansar un ratito?